exposición, ¿no? Les mencionaba yo hace un momento que el tema es muy relevante porque ya ven, ¿no? El tema de la pandemia que nos pegó en el 2020, y coincido con el compañero Francisco, ¿no? Acerca de que la economía mundial ya venía disminuyendo desde el 2018, 2019, y luego nos llega la maldita pandemia, ¿no? A principios del 2020, que provocó un parón de la economía durísimo. En ese sentido, yo siempre he mencionado que esta crisis económica que se provocó con la pandemia fue una crisis económica atípica porque, pues obviamente, los determinantes de esa crisis no se engendraron, no se incubaron en la dinámica económica, sino que fueron obviamente por un decreto de los gobiernos de parar la actividad económica y mandar a todo el mundo a su casa, ¿verdad? A resguardarse. En ese sentido, también era típica porque teníamos muy claro que esta crisis económica tenía un tiempo de inicio y también un tiempo de término, que lo cual no siempre los economistas pueden, digamos, vislumbrar cuando una crisis económica se genera o se engendra desde la propia dinámica económica. El término de la crisis, pues iba a venir justo cuando la pandemia fuera cediendo terreno y los programas de vacunación pues se consolidaran, ¿no? Y justamente es lo que ha sucedido. Ya lo que fue 2021, la economía ya creció 4.7%, en el 2022, que acaba de terminar, la economía creció 3.1%, y bueno, este año 2023, pues yo veo, como economista, percibo que la economía mexicana está teniendo un dinamismo bastante fuerte, ¿no? Hay que ver, ¿verdad? A ver cómo camina esto. Entonces, lamentablemente, la pandemia y la crisis económica pues puso en evidencia, digamos, todo lo que nos dolía en materia de programas sociales. Pues obviamente hubo un nivel de contagios y mortandad impresionante en todo el país y en el mundo, lo cual pues obviamente pues, generó un gran debate nacional, pero la razón fundamentalmente tenía que ver con lo endeble que estaba nuestro sistema de salud. Y esa debilidad del sistema de salud y el sistema de protección social, pues hay que tenerlo bien claro. Se fueron incubando a fuego lento durante varias décadas, básicamente desde la crisis de los 80. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener claro que la debilidad de ese sistema de asistencia social, el sistema de salud, pues también justamente reflejaba la necesidad, o refleja más bien, la necesidad o la urgencia o la importancia de que en México caminemos o avancemos hacia la construcción de un estado de bienestar, porque no nos puede tomar otra crisis económica, otra pandemia en el futuro con las condiciones que enfrentamos en el 2020. No es posible eso. También el tema es digamos, relevante y vigente, porque no sé si lo vieron, apenas el martes pasado el presidente López Obrador en su mañanera volvió a referirse justamente a que en su gobierno se está tratando de construir un estado de bienestar. En ese momento el presidente del martes pasado mencionó, dice, vamos a garantizar un sistema de salud de calidad como en Dinamarca, para todos. Van a poder llegar pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, va a haber médicos generales todos los días, va a haber medicamentos y también va a hospitales de segundo nivel, con todos los medicamentos sin pagar, gratuito todo el servicio. Eso mencionó el martes pasado. Ya se había referido en semanas o meses anteriores igualmente al mismo tema, ¿no? Entonces, esto que mencionó el presidente, pues se dice fácil, ¿no? Pero realmente construir un estado de bienestar es algo muy difícil. Entonces, porque la pregunta inicial que surge, pues es lo que justamente se refería el compañero Francisco, la pregunta es ¿de dónde? ¿Con qué? O sea, el desear algo no lleva de forma automática que lo alcancemos. Se requiere tener obviamente el sustento presupuestario para poder construirlo. Y México, pues por el momento, no lo tiene. Entonces, de hecho, el presidente también se refería, digamos, dio su propia definición acerca de lo que él considera el estado de bienestar, ¿no? Que en esencia consiste en crear un conjunto de instituciones públicas que obviamente diseñan programas sociales que tienen como objetivo fundamental elevar el nivel de bienestar de toda la población.
tal como la salud, obviamente, la educación, el apoyo para el desarrollo de la primera infancia, es decir, niños que van de 0 hasta 3 años de edad, el famoso seguro de desempleo, pensiones dignas para los adultos mayores, etcétera, ¿no? Todo eso son, digamos, los elementos que, digamos, que están presentes cuando se logra construir un estado de bienestar. Es decir, que el Estado, se construye un Estado solidario, donde el Estado, digamos, busca proteger en diferentes etapas de la vida de una persona con programas sociales desde que nace hasta que muere una persona. Entonces, esa es, digamos, en esencia, cuando se logra construir un estado de bienestar. Al mismo tiempo, hay que recordar que México pues, fue pionero en el mundo con la Constitución de 1917, en donde en esa Constitución pues, se consagraban un conjunto de derechos para todos los mexicanos, que estaban centrados en ese momento en el tema de la salud, la educación, el trabajo. Y bueno, durante el siglo XX pues se fueron creando un conjunto de instituciones en México que se fueron creando, diseñando bajo el espíritu que marcaba la Constitución de 1917. Así, en ese sentido, por ejemplo, se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921, la Secretaría de Salud en el 43, el Instituto Mexicano del Seguro Social también en el año 43, el ISSSTE en el 59, el Infonavit en el año 72. Entonces, en varias décadas del siglo XX, más o menos de 1950 hasta principios de los 80, del 82, justo antes de la crisis de la deuda, cuando iniciaba su gobierno el presidente Miguel de la Madrid, la economía mexicana creció en promedio un poquito más del 6% anual, una tasa de crecimiento que ahorita parece muy difícil de alcanzar. Entonces, durante todo ese periodo la economía mexicana creció y además se diversificó. Entonces, el dinamismo de la economía permitió justamente crear una estructura presupuestaria que fue importante para levantar todo ese conjunto de instituciones que ya mencioné. Entonces, en este momento, pues todavía, obviamente, el PRI gobernaba este país y todavía existía, ¿no? Durante esos gobiernos, la idea digamos, de refrendar lo que estaba plasmado en la Constitución de 1917. Entonces, en ese sentido, pues se dio una combinación, digamos, adecuada en términos de que se crearon instituciones y al mismo tiempo la economía nacional creció a tasas importantes. Recuerden que todavía cuando terminaba el sexenio de López Portillo, la economía mexicana tuvo las tasas de crecimiento más altas de la historia reciente, que rebasaron el 9%. Fue cuando López Portillo, recuerden, en aquel famoso discurso de su informe de gobierno, dijo: mexicanos, hay que aprender a administrar la abundancia. Porque al mismo tiempo, recuerden, se habían descubierto importantes yacimientos de petróleo allí en la zona de Campeche, que obviamente generaron cuantiosos ingresos petroleros, ¿no? Durante muchos años. Bueno, entonces, sin embargo, pues todo eso se terminó. Ya sabemos la historia, ¿verdad? El presidente ha sido machacón en ese tipo de narrativa. La historia de México pues sufrió un punto de inflexión radical, ¿no? A partir de la crisis de los 80s, en el 83, la economía se desplomó completamente. Es una de las crisis económicas más largas y profundas que hemos tenido. El sexenio de Miguel de la Madrid prácticamente se mantuvo en crisis en los 6 años. Recuerden el famoso Pacto para la Estabilidad Económica que se firmó en diciembre del año 1986. Se firmó porque en ese año se tuvo la tasa de inflación más alta, que fue del 160%. Entonces, en ese momento, pues, la urgencia económica nacional era bajar la tasa de inflación. Total, pues, a partir de eso, todo el mundo también sabemos que se tomó como buen pretexto la crisis económica de los 80 para impulsar un conjunto de reformas profundas en México. Fue también que se combinó con el arribo al gobierno federal de un conjunto de nuevos políticos, de nuevos funcionarios públicos, desgraciadamente muchos de ellos economistas, graduados en prestigiosas universidades extranjeras, que a partir de eso pues empezaron a impulsar un conjunto de políticas, como le llama el presidente, neoliberales, y que bueno, pues tuvieron como consecuencia
que durante todo ese periodo las instituciones públicas que fueron creadas en décadas anteriores empezaran a deteriorarse. Y fue así como tenemos que los servicios médicos, los servicios de salud en general, los servicios educativos, empezaron a deteriorarse, fueron abandonándose paulatinamente, con presupuesto y programas nuevos, con innovaciones, un conjunto de instituciones públicas que emanaban de la Revolución Mexicana y que pues, obviamente dio como resultado que tuvieran que aparecer empresas privadas a suplir esas carencias, ¿no?, que se daban en los sistemas de salud y de educación. Entonces, de 1983 hasta 2018, digamos, gobernaron en México pues el presidente Miguel de la Madrid, luego siguió Salinas de Gortari, luego siguió Ernesto Zedillo, luego vino ya el cambio de gobierno con gobiernos panistas, Vicente Fox en el 2000, luego vino Felipe Calderón, y luego vino Enrique Peña Nieto. Entonces, en todo ese periodo, la economía ahora sí se dio como en contraste, como lo que se dio en el periodo anterior, una mala combinación. Por una parte, teníamos que la economía en promedio apenas superó el 2% en todo ese periodo, del 83 hasta el año 2018. Apenas superó el 2%. Y al mismo tiempo, pues ya se había generado, ¿no?, la percepción pública de que todo lo público era chafa y lo privado era lo nice, ¿no?, lo bueno, lo excelente. Y obviamente eso pues fue aparejado con una crisis presupuestaria en la cual todo el mundo sabemos que en muchos sentidos fue paliada con endeudamiento público interno y externo, ¿no? Entonces, bueno, esa mala combinación pues provocó que ese conjunto de instituciones creadas después de la Revolución Mexicana pues se deterioraran. El Colegio de México apenas publicó en el 2020 un estudio titulado Hacia un estado de bienestar en México. En ese documento los analistas que lo diseñan hacen un diagnóstico así muy general de cómo está el conjunto de instituciones y de servicios públicos que justamente buscan elevar el nivel de bienestar de la población. Y pues obvio, ¿no?, muestran que hay un desastre total. Como lo que ya sabemos, ¿no?, los servicios de salud están fragmentados, ¿verdad? Quienes trabajan en el sector formal pues acceden al IMSS, quienes trabajan para el Estado pues al ISSSTE, quienes trabajan para Pemex pues los hospitales de Pemex, pero los millones de mexicanos que trabajan en el sector informal pues no tienen un sistema de salud público, digamos, en cantidad y calidad suficiente para atenderlos. Recuerden, ¿no?, se creó el Seguro Popular, vino este gobierno, lo eliminó y creó el INSABI. Fue el primeros 2 años del gobierno de López Obrador, se creó el INSABI. En ese momento López Obrador hablaba de unificar los sistemas de salud en México, ¿verdad? Sin embargo, este proyecto, al ver que era muy complicado, consolidar ese sistema de salud, pues ya mejor abandonó este proyecto y ya creó ahora lo que se llama el IMSS Bienestar, ¿no?, que ahora, digamos, es ahí donde justamente López Obrador se refiere a que su aspiración es que lleguemos a hacer algo parecido a los países nórdicos, ¿no?, como el ejemplo que ponía hace un momento de Dinamarca. Pero, pues obviamente, un estado de bienestar no se construye nada más a partir de un solo de los elementos, que es el tema de la salud, que es importantísimo sin duda, pero hay otros elementos que no se han puesto todavía en el debate público. Es decir, para ponerlo en pocas palabras, el presidente López Obrador se está refiriendo a la construcción de un estado de bienestar únicamente a partir del tema de la salud, pero no ha tocado hasta el momento otros temas, ¿no? Entonces, aquí en el tema de la salud, pues obviamente se generó también, como les decía, un sistema de salud fragmentado, pero también en el tema de la educación, El tema de la educación, igual, la Secretaría de Educación Pública desde su origen, pues no logró, digamos, consolidar un sistema de salud público, gratuito, universal, y con muchísimos esfuerzos, ya lo sabemos también un poco la historia, ¿no? La SEP se llenó de ineficiencia, de corrupción, en ese periodo justamente que yo estoy mencionando, cuando casi pienso yo, de forma deliberada, se dejaron deteriorar las instituciones públicas.
Entonces, en temas de educación, mal. Salud, también. El sistema de pensiones para adultos mayores igualmente está fragmentado, ¿no? Y recuerden que en la década de los 90 se abandonó este modelo donde, digamos, el sistema de pensiones en México era solidario. Hubo todo un conjunto de reformas y bueno, se enfiló hacia la creación de instituciones privadas, que son las famosas AFORES, que brindan atención, que administran los fondos de ahorro y de retiro de las personas en lo individual. Sin embargo, pues ya también a muchos años, a más de 20 años de ese modelo, pues ya podemos ver que ese modelo no fue lo que sus promotores decían, ¿verdad? Porque pues, la perspectiva es que tendremos millones de adultos mayores que van a tener pensiones raquíticas, ¿no? Entonces, lamentablemente también en ese sentido, pues se deterioró esto. Como comentaba hace un momento, el documento del Colmex, del Colegio de México, hace una serie de propuestas de cómo se puede llegar a crear un estado de bienestar en México. Ellos manejan básicamente 6 ejes, que sería infraestructura educativa, que sería infraestructura hospitalaria, un sistema universal de seguridad social, un seguro de desempleo, un sistema nacional de centros de atención infantil y transferencias monetarias para niños de 0 a 3 años y ancianos a partir de los 70. Ellos plantean a partir de los 70 años. Sin embargo, ahora analizando, eso es lo que dice el documento del Colmex. ¿Qué tenemos en México? Bueno, los programas sociales en México con este gobierno son amplísimos. En este año 2023, el presupuesto que asignado para los programas sociales rebasa los 865,000 millones de pesos, que son 18% más del año anterior, 2022. El gobierno federal impulsa actualmente 65 programas sociales, que parece mucho, pero realmente son pocos si los comparamos con los que había en sexenios anteriores. Por ejemplo, en el año 2013 había más de 150 programas sociales, porque recuerden que además se duplicaban los programas sociales. Muchos que existían a nivel federal también existían a nivel estatal. 58% de los programas sociales, de este presupuesto que mencioné de 865,000, lo absorben los 8 programas sociales más importantes. Dentro de ellos, recordemos, el de adultos mayores. La Secretaría de Bienestar en este año va a ejercer 408,290 millones de pesos, que es el presupuesto más alto de todas las secretarías de Estado y además de 32% más alto respecto al año 2022, el año pasado. Los programas que recibieron más incrementos son pensión para adultos mayores en este año 2023, que son 36%, Sembrando Vida 20% y pensión para personas con discapacidad 16%. Es decir, el gobierno federal, todo el mundo lo sabe, el presidente ha sido muy enfático en eso, tiene su proyecto de gobierno centrado en los programas sociales. Ya lo sabemos, para el gobierno actual el rescate a las familias vulnerables está en el centro de su política. Eso está muy bien, porque obviamente ese tema, pues durante todos los sexenios anteriores se había quedado olvidado, ¿no? Pero sin embargo, pues eso no implica que con eso estemos arribando a un estado de bienestar. Creo que todo el mundo estaremos de acuerdo. Según mi opinión, y también al mismo tiempo planteo las siguientes ingredientes, también como un punto para debate, que ustedes den su opinión en un momento más. Un primer ingrediente que considero yo indispensable para poder construir y consolidar un estado de bienestar en México, pues sería generar un consenso acerca de la necesidad de crear un estado de bienestar, es decir, abrir un debate público, y eso no se ha hecho. El presidente López Obrador no ha presentado un programa, ¿verdad?, detallado, explícito, digamos, informe a los mexicanos que su gobierno está empeñado en construir un estado de bienestar hacia el futuro. No existe eso, ¿verdad? Solamente ha mencionado esbozos, pues, solamente en el tema de la salud, pero no ha presentado un plan, y obviamente pues eso no lleva a que haya un debate nacional en la que obviamente todos los agentes participen, ¿no? Que sin duda la construcción de un estado de bienestar requiere como ingrediente clave la aceptación social, la generación de consensos. Pregunto yo, ¿ustedes creen que en la actual situación de nuestro país, de debate político, se pueda generar un consenso para que podamos construir hacia el futuro un estado de bienestar? ¿Cuál es el segundo ingrediente? Realizar un programa amplio donde se planteen las acciones a corto, mediano y largo plazo. Es decir,
Una vez que se tenga, digamos, la aceptación o el consenso social de que es importante, necesario, urgente caminar hacia la construcción de un estado de bienestar, pues el paso siguiente es construir un plan, porque el trabajo que estaría por delante sería gigantesco. Recomponer todo lo que está mal en la actualidad y volver a crear instituciones nuevas, no solamente el cambio de nombre, como decía Francisco, no, instituciones completamente nuevas, dedicadas justamente a impulsar la creación de un estado de bienestar. No se cuece eso en un día, o en un sexenio. Eso lleva, por supuesto, mucho más tiempo. Como ya lo mencioné hace un momento, el gobierno federal tiene ya programas federales. Cada uno de estos rubros, excepto el seguro de desempleo, que no existe en México, casi todos los programas son de carácter asistencialista, pero no están diseñados como programas que cubran derechos, que cumplan derechos de los ciudadanos, de los mexicanos. Son cosas diferentes. Entonces, está clarísimo pues que sin plan y sin presupuesto no se construye un estado de bienestar. ¿O ustedes qué piensan? ¿Solamente con puros deseos se puede llegar a esto? Un tercer ingrediente sería una reforma fiscal necesaria, ¿verdad? Porque la pregunta, como ya lo hacía, es ¿de dónde se obtendrán los recursos públicos para impulsar un estado de bienestar? El manejo austero del dinero público, el combate a la corrupción, así como obligar a los grandes contribuyentes a que paguen los impuestos que no habían pagado, son necesarios, pero no son suficientes. Estamos de acuerdo que ese tipo de acciones de gobierno pues tienden a agotarse, ¿verdad? Porque obviamente cuando estamos allá hablando de la construcción de un estado de bienestar se requieren cantidades impresionantes de dinero. Entonces obviamente se requiere una reforma fiscal. Una reforma fiscal no le veo de otra, ¿verdad? Ya como lo decía el compañero Francisco, el gobierno del López Obrador desde el inicio de su gobierno dijo, a ese tema no nos metemos. Y hizo bien, desde ahora viendo la situación a toro pasado, hizo bien. Imagínense cómo estaría el país con las élites económicas y políticas si este gobierno desde el principio se hubiera propuesto impulsar una reforma fiscal. Si así, ¿cómo le está yendo? Entonces, porque eso obviamente toca intereses muy sensibles, ¿no? Lo cual ahorita en las actuales condiciones, ya el cuarto año de gobierno de López Obrador, no veo las condiciones como para iniciar un debate político para impulsar una reforma fiscal. No lo veo. Por ejemplo, también me refiero al documento que mencionó el compañero Francisco, ¿no? Estaba revisando una información que viene ahí en ese estudio y el Oxfam propone que solo si se cobrara un impuesto a la riqueza de las grandes fortunas, de los grandes contribuyentes, se lograría recaudar 270 mil millones de pesos. Y eso representa más o menos el 66% del presupuesto total que va a ejercer este año la Secretaría del Bienestar. Entonces, digamos innegable pues que se requiere una reforma fiscal. Digamos, si este proyecto de gobierno continúa en el siguiente sexenio, creo yo que va a ser inevitable tener ese tipo de debates. Va a ser inevitable, enfrentar la coyuntura política que se vendría encima sobre una reforma fiscal. Creo que en ese sentido tiene que modificarse desde mi punto de vista el lenguaje, el discurso del nuevo presidente, tratando de buscar obviamente consensos acerca de la importancia que tiene de que todo el mundo tiene que contribuir al gasto del gobierno y la importancia de que tiene que caminemos hacia un estado de bienestar. Y el último punto ya serían los cambios constitucionales, ¿verdad? Quizás lo más importante es que la construcción de un estado de bienestar exige un nuevo pacto social. Esto es una nueva constitución, imagínense. Hasta ahora solo la pensión de adultos mayores indígenas, becas a personas con discapacidad y becas a estudiantes en condiciones de pobreza ya están asentados en la Constitución, pero todos los demás programas no. En 2014 la Cámara de Diputados aprobó que se creara un programa de desempleo, un seguro de desempleo en el 2014. Sin embargo, la Cámara de Senadores lo desechó y ya no se volvió a hablar más del tema.
Entonces, para ponerle en pocas palabras, todos los ejes que maneja el documento del Colegio de México, el gobierno federal los ha ido cubriendo, pero no como parte de un programa para crear un estado de bienestar. El gran problema, desde mi punto de vista, que hasta el momento todos esos programas tienen carácter asistencialistas, ¿no? Y obviamente pues también van a depender mucho de la disposición o el presupuesto público disponible, ¿no? Entonces yo creo que aquí el tema tiene que ver pues con que la construcción de un estado de bienestar es necesario, es importante. Creo yo que en otros países se está dando también el debate, ¿verdad? Y se tienen que tomar como ejemplos, por supuesto, algunos países nórdicos que sí han avanzado mucho en este terreno, pero tomando en cuenta las condiciones actuales económicas y sobre todo políticas en las que se encuentra nuestro país. Por el momento, ya en el ocaso del gobierno de López Obrador, no veo las condiciones para poder ni siquiera iniciar un debate sobre el tema. Pero el sexenio que sigue, si digamos la sociedad sí lo decide y contiene un proyecto también de transformación, pues obviamente podemos empezar un debate necesario sobre ese tema. Muchísimas gracias.